Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo va Bogotá? ¿Cómo está la ciudad en seguridad, movilidad y en lo social? Pues quién mejor que la alcaldesa Claudia López para responder a estas y otras preguntas. La alcaldesa y Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, recorrieron varios puntos de Bogotá para analizar estos temas que son de total interés para toda la ciudadanía. Hoy, en Sala de Prensa, les presentamos la primera parte de este reportaje en el que se pone sobre la mesa el complicado tema de la seguridad. Aquí está y bienvenidos. El año pasado subió en el 2021 en todo el país, casi en todo el mundo, por efectos de la pandemia, del desempleo, del incremento de pobreza, se deterioró la seguridad. Pero en Colombia pasó una cosa increíble, y es que el gobierno nacional, con la excusa de la pandemia, liberó 29.000 criminales de las cárceles. Los sacó de la cárcel. Con lo que nos cuesta llevar un criminal a la cárcel, Juan Roberto. 29.000. Es casi un milagro lograr llevar a un atracador o a un criminal a la cárcel. Porque el sistema es súper garantista, porque la recolección de pruebas no siempre es fácil, porque los jueces son muy exigentes. El anterior gobierno liberó 29.000 criminales de las cárceles entre el 2020 y el 2021. El resultado de semejante barbaridad fue que se incrementó el homicidio y el atraco en todo el país. En todo el país. Porque esos criminales no salieron resocializados a hacer algo. Salieron a volver a robar, salieron a volver a traficar y salieron a volver a agredir a la ciudadanía. Y lo hicieron con la excusa de la pandemia y fue una cosa un poquito mezquina, diría yo. Porque lo hicieron, porque la Corte Constitucional les dijo que tenían las cárceles hacinadas. Entonces, en vez de hacer mejores sitios de reclusión, lo que hicieron fue soltarlos. Y segundo, nos los represaron en las estaciones de policía y en las URIs. ¿Sí? Ahorita vamos a visitar una URI. Porque con la pandemia, claro que había un riesgo de que en ese hacinamiento se pudieran morir de COVID. Entonces, básicamente fue, si se van a morir, que se les mueran a ustedes las alcaldías, ¿no? Que son las que tienen URIs y estaciones de policía, y no en las cárceles que son nacionales. 29.000 alcaldesa, y en el caso de Bogotá, ¿se sabe cuántos pudieron quedar libres? Pues, por favor, un tercio de eso en Bogotá. O sea, 10.000. Un tercio de eso en Bogotá. Eso fue calamitoso, calamitoso. Lo que los ciudadanos y los alcaldes exigimos es que los criminales vayan a la cárcel, no que nos los suelten con plena impunidad. Por eso Bogotá y Asocapitales, que es donde nos unimos los alcaldes de las 32 ciudades capitales, le propusimos al gobierno anterior y no encontramos eco. Esperamos que este sí nos pare bolas. Le propusimos dos cosas. Uno, un modelo de justicia restaurativa al delito sin violencia, al hurto simple, por ejemplo, al raponero. Si lo mezclamos con el narcotraficante y el atracador profesional que está en la picota, lo que hace es reclutarlo. Hay que detenerlo, pero en sitios distintos. Debe haber un sistema de justicia restaurativa, con penas cortas, pero efectivas. No dejarlos libres. Con resocialización, pero no libres. Eso de andar dejando libres a los criminales, los hemos pagado los bogotanos y los colombianos con nuestra tranquilidad, con nuestra vida, con nuestras pertenencias. Pero ya el ministro de Justicia del nuevo gobierno ya ha hablado de una excarcelación. Él dice, hay que descongestionar más las cárceles. Eso sería una barbaridad. El gobierno anterior liberó 29.000 criminales de las cárceles. Eso lo pagó la ciudadanía, con más homicidios, con más atracos y con más robos. De manera que sería inaceptable que este gobierno pretenda hacer lo mismo. Lo que los ciudadanos y los alcaldes exigimos es que los criminales vayan a la cárcel. Ahora, estamos de acuerdo en que haya distintos tipos de centros de detención. A un joven que lo que tiene es un problema de consumo de sustancias psicoactivas, o a un hurto simple que es un raponero, no debe mezclarse con grandes criminales. No debe mezclarse con los que acabamos de detener de los maracuchos o del Tren de Aragua. Son dos fenómenos distintos. Justicia restaurativa con centro de detención de segundas oportunidades para estos, y grandes cárceles para grandes criminales. Sí, alcaldesa, entonces vendría teniendo razón la Defensoría y tal vez la Fundación Pares, que son muy serias, en que aquí sí estaban funcionando esas bandas criminales grandes. No, eso lo he denunciado yo desde el año pasado. Nosotros hicimos con la Fiscalía y con la inteligencia de la policía. Pero usted al comienzo no negaba que había esas bandas, decía, no, aquí no hay bandas grandes. No. Nosotros siempre hemos dicho, hay 9 bandas de crimen organizado en Bogotá, que se dedican a narcotráfico, que son distintas de los atracadores y son distintas del raponero. Son 3 fenómenos distintos.
La seguridad de una ciudad como Bogotá, Bogotá es un país, Juan Roberto, Bogotá es 2 veces Costa Rica, Bogotá es 2 veces Uruguay, Bogotá es un país, pero yo solo soy alcaldesa, yo no soy la presidenta de Bogotá, esto no es un país en proporciones, pero no somos sino una capital. Sí. La alcaldía de Bogotá o la alcaldía de Chía o la alcaldía de Turbaco tenemos las mismas funciones de policía, pero el jefe de la Policía Nacional es el presidente de la República. El que dio la orden de liberar a 29.000 criminales entre el 20 y el 21 fue el presidente, lo sacó a las calles. ¿Y quiénes terminamos pagando eso? Los ciudadanos y los alcaldes, que son los que se nos sube el atraco, el raponeo y el homicidio. Pero digamos, una cosa es el raponazo, como usted dice, el vulgar raponero, perdón la expresión, Correcto. y el otro son las bandas criminales Correcto. que están en Bogotá. Correcto. ¿Qué tanto poder tienen esas bandas? Tienen mucho poder porque son bandas transnacionales, no son bandas bogotanas. Son bandas que hacen narcotráfico y extorsión principalmente en varios países, en Venezuela, en Colombia, exportan a Estados Unidos, exportan a Europa. Entonces acumulan grandes rentas ilegales y por eso tienen una gran capacidad organizada de violencia y de soborno. De esas bandas en Bogotá hay 9, nosotros las identificamos desde el año pasado. Gracias a eso, desde enero teníamos una operación, por ejemplo, contra los maracuchos, que es una de esas 9. Sí, la que cayó esta semana. Esta semana le capturamos en una operación 10 y ayer le capturamos otros 5. Pero toma meses en los que muy valientemente los miembros de nuestra Policía Nacional de la Fiscalía infiltran esas organizaciones, hacen operaciones encubiertas, interceptan sus líneas, saben y recaudan todo el material probatorio. Eso requirió 7 meses de trabajo. Entonces nosotros necesitamos... Esas bandas se llaman crimen organizado. Y ahí sí le digo yo al presidente y al ministro de Defensa. Estas son bandas transnacionales. Nosotros necesitamos que ustedes cuiden a Bogotá de afuera para adentro. Nosotros la cuidamos de adentro para afuera. ¿Cómo es eso que hay 2 tipos en una cárcel en Venezuela? El Tocorón, creo que es la cárcel Tocorón. Tocorón, y los tipos Giovanni y Niño Guerrero, ¿manejan esas bandas que funcionan aquí en Bogotá? Así es. Funcionan en varios países. De hecho, han hecho crímenes en Cúcuta, en Norte de Santander, en el Eje Cafetero, también aquí en Bogotá. Entonces esas 9 bandas transnacionales tienen que ser atacadas por la fuerza pública, por el Estado, desde antes que entren a Bogotá. Nosotros aquí hacemos nuestra parte. Otra parte ya no es crimen organizado de narcotráfico y extorsión transnacional, es crimen de atraco, del robo de carros, del robo de celulares. Es un fenómeno más de seguridad ciudadana. Que le duele a la gente. Nos duele mucho, pero de eso se encarga la Policía Metropolitana de Bogotá. Y hay otra parte que es cultura ciudadana y participación, que nos organicemos en redes de cuidado y de seguridad, que protejamos los entornos escolares, los entornos de las universidades, que evitemos cosas que generan una gran percepción de inseguridad. Por ejemplo, que la gente saca a deshoras, a destiempos, sus residuos, su basura. La bolsa de basura hay que sacarla cuando va a pasar el carro. Si usted la saca antes, ¿no? Pasa un habitante de calle y termina botando esa basura a destiempo. Entonces, participación y cultura ciudadana es un componente. Buen manejo de residuos sólidos, que haya luz, que organicemos bien el espacio público, que conectemos las cámaras de la ciudadanía con las cámaras de la policía. Eso es cultura ciudadana y redes de cuidado. Lo otro es seguridad ciudadana, que capturemos a los atracadores y a los que roban, fundamentalmente. Y lo otro es crimen organizado transnacional. De este crimen organizado transnacional se tiene que ocupar el Estado colombiano. Tiene que lograr que... ¿Eso desbordó ya la capacidad del distrito y de la policía de Bogotá? Es que eso ¿Esas no bandas? Eso no está a cargo de ninguna alcaldía. Pero digamos... Un alcalde no puede perseguir al crimen transnacional que supera las fronteras de su propio país. Claro, pero... De eso se encarga el Ministerio. Pero la realidad es que lo Policía desbordó. Nacional. Ese crimen transnacional desbordó la capacidad de Bogotá, que no es responsabilidad, dice usted. Ese es tarea de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública. Eso es lo que hacen ellos. La Policía Metropolitana de Bogotá, de la cual también es jefe el presidente de la República, ellos le hacen caso al presidente. Los alcaldes solo pedimos favores. Ahora, en términos generales, tenemos una relación de coordinación cordial. Pero ellos se encargan, la Policía Metropolitana de Bogotá se encarga sobre todo es del atraco, del hurto, de perseguir al delincuente, de hacer prevención. Ajá, pero en y eso, también se encarga de cultura ciudadana. pero en eso que usted dice que le toca a la alcaldía, ahí también estamos fallando, porque el hurto está disparado y la gente está muy asustada. El hurto subió en el 2020 y el 2021, porque es que es muy difícil Y este bajar año, el y este hurto. año también. Este año está bajando. Todo ¿El está hurto? bajando, todo ¿El hurto está bajando? El hurto de automotores, el hurto de motos, el hurto de celulares. Entonces, ¿por qué la gente se siente todo tan está bajando. insegura y tan miedosa? Porque le liberaron 29.000 criminales en 2 años y medio. Esa es la herencia que dejó el gobierno anterior.
liberar a 29.000 Alcaldesa, criminales de eso las con cárceles. todo respeto no es también como bajarse un poquito del bus usted decir la responsabilidad del gobierno nacional y no mía. No, del gobierno nacional, del que sea que libere 29.000 criminales. Si este gobierno pretende seguir liberando criminales, la seguridad se va a seguir deteriorando. En el 2020 y el 2021, por orden del presidente de la República, sacaron 29.000 criminales de las cárceles. Eso tuvo un efecto muy concreto en Bogotá y en Colombia. Subió el homicidio y subió el atraco. Pues porque a más criminales en las cárceles, más homicidio y más atraco. Entonces yo sí exijo una cosa como ciudadana y como alcaldesa. Los criminales a la cárcel, los raponeros a los centros de detención de justicia restaurativa, pero tienen que ir a la cárcel. Lo que no puede pasar es que el gobierno nacional, para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional de que no puede tener hacinamiento en las cárceles, simplemente libera bandidos. Así es imposible mejorar la seguridad ciudadana. Aquí cada quien tiene que hacer su tarea. El gobierno nacional, que es el que maneja las cárceles, tiene que meter delincuentes a la cárcel, no sacarlos. ¿Sí? Segundo, tiene que crear, esa es nuestra propuesta de todos los alcaldes de Colombia, los 32 alcaldes de ciudades capitales, cree centros de justicia restaurativa. No mezclemos a los raponeros con los narcotraficantes. Estos van a un centro de detención distinto de este que va a la cárcel, pero tiene que haber detención para ambos, porque si no el raponero sigue robando en la misma esquina, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, eso depende de tener justicia restaurativa con centros de detención y que los jueces pues no anden liberando al raponero todo el tiempo. Y lo otro es cámaras, frentes de seguridad, redes de cuidado, trabajar con la ciudadanía, porque esa parte de prevención y cultura ciudadana también es muy importante. Las tres cosas hay que hacerlas, pero aquí cada quien tiene que hacer su tarea. Ni el presidente puede andar sacando delincuentes de las cárceles, ni los jueces pueden dejar libres a los raponeros. Y nosotros tenemos que seguir mejorando el sistema de cámaras, el sistema de patrullaje, el sistema de redes de cuidado y frentes de seguridad, porque eso es lo que hace la Policía Metropolitana en cada ciudad. Para terminar esta ronda acá, alcaldesa, ¿la ciudad en seguridad está fuera de control hoy con todos estos factores? No, no es cierto, no es cierto. Y yo te ruego también a ti y a todos los medios de comunicación que reconozcan el esfuerzo de la policía, que reconozcan el esfuerzo de la Fiscalía. Eso es otra cosa, pero No, digo, es hoy la el misma diagnóstico cosa, ¿cuál porque es? entonces cuando ustedes dicen fuera de control, ¿es fuera de control de quién? Si lo hacen por tratar de hacerle una carga de profundidad a los políticos que estamos en los gobiernos, se equivocan. Nuestra policía y nuestra fiscalía ha reducido en 14% el homicidio, a pesar de los hechos escabrosos que hemos visto. Nuestra fiscalía y nuestra policía es la que arriesga su vida cuando se ganan menos de 2 millones de pesos infiltrando organizaciones criminales como los maracuchos o como el Tren de Nadie Aragua. duda, digamos, alcaldesa, de Nuestra esa labor de la fiscalía y policía. Nuestra policía es la que ha capturado a 190 bandas que atracaban en Bogotá. 190. ¿En cuánto tiempo? Hoy, en 2 años. Hoy, Bogotá tiene 7% menos robo de carros, gracias a ese esfuerzo. Hoy, Bogotá tiene 5% menos de robo de motocicletas. Y en medio de semejante esfuerzo de los valientes miembros de los grupos de convivencia, los grupos de la policía y de los grupos de la fiscalía, lo que se la pasan repitiendo los medios de comunicación es que aquí hay caos y fuera hay Pero el repetir es que la gente está asustada, alcaldesa, la gente dice, que me esté roban, asustada me no atracan. quiere decir también, obvio, la roban y la atracan y eso nos produce miedo, pero eso se combate todos los días y se está reduciendo. Si los medios de comunicación siguen haciendo amarillismo a punta de mostrar sangre porque eso les da rating, nunca va a Pero mejorar la entonces la percepción culpa es de los ciudadana. medios, alcaldesa. Todos tenemos una porción de responsabilidad. La percepción de seguridad es responsabilidad de los hechos, pero también de lo que se cuenta y cómo se cuenta. Si la narrativa, no importa si mejoran los indicadores, no importa si los maracuchos están en la cárcel, no importa si 190 bandas de atraco están en la cárcel. Si la narrativa es que todo es un caos y todo es un desastre, más por motivaciones políticas que por los hechos, entonces aquí pusimos a un coronel, una persona de muy alto nivel, comando, con unos 700 hombres que son un comando de policía ahora. Hace 2 millones de personas en Medellín. Usted hace 2 años me dijo que el número de policías era, recuerdo que hicimos la proporción, que era aterradoramente baja. Es aterradoramente baja. Hemos recibido 1.500 policías nuevos y sigue siendo aterradoramente Para baja. Transmilenio. Okay. Te pongo la cifra en concreto. Tenemos 17.000 miembros de la policía en 3 turnos. Sí. Deberíamos tener por lo menos 23.000. O sea, el déficit casi 5.000, más o menos. Correcto. A pesar de los 1.500 que recibimos. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué hicimos nosotros? El año pasado, en los 2 primeros años recibimos 1.500. Este año, Bogotá con los impuestos de los bogotanos está pagando la formación de los policías que vienen para Bogotá, para ayudarle a la Policía Nacional. Claro. ¿Sí?
Entonces yo prepago, yo desde el año pasado prepagué la formación de 1.500 policías para que me los entreguen en diciembre. O sea, entran ahora a final de En año. diciembre, sí. Y nuestra propuesta es volver a hacer lo mismo para que el año entrante entren otros 1.500. Ok. ¿Ya? Con todo y eso, vamos a seguir por debajo del estándar internacional de policía para Bogotá. ¿Cuántos policías se requerirían en Bogotá 23.000 mínimo. para, digamos, ser medianamente en vigilada? En calle. En calle, o sea, no 23.000 unos en la oficina Claro. y otros, no, Calle. 23.000 en calle en 3 turnos. El estándar internacional es 300 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Y hoy en Bogotá hay? Nosotros tenemos 240 y pico, 250 y pico por cada 100.000, entonces estamos bastante por debajo. Pero no solamente son los que van llegando anualmente, estos 1.500 del año pasado, estos 1.500 que llegan este año, los 1.500 del año entrante, sino que todos los años, por distintas razones, se retiran policías, No, porque se hay pensionan, déficit, se claro. jubilan, Eso me contaba el Se ha general. ido incrementando 400, el número de 500. policías que se retiran. Eso es una calamidad para la policía. Yo no sé muy bien qué va a hacer el gobierno nacional ahí, pero es calamitoso. Estamos cada año, perdemos muchos más O sea, son policías. más los que salen que los que llegan. Se retiran en promedio 400, 500 al año y están entrando en promedio 1.500 al año a Bogotá. Pero para todo el ok, país. Para todo el país, claro. Sí, Entonces no nos sirve. es un esfuerzo muy grande. No nos sirve. Para una ciudad tan grande. No nos sirve porque entonces no cerramos, no terminamos de cerrar. No, la brecha. O sea, nadie ha incorporado 4.500 policías en 4 años. O sea, eso lo vamos a hacer en este gobierno. Y a pesar de eso, vamos a estar por debajo del déficit. Entonces, 2 millones de personas. Sí, 2 sí. millones y medio de personas, que es lo que se mueve en Transmilenio. Es una Medellín. ¿Cuántos policías tiene Medellín? Medellín debe tener, yo no creo que llegue a 10.000, no, 8.000 policías debe tener Medellín. Bueno, el comando de policía de Transmilenio tiene 700. Y lo creamos nosotros, no tenía 0. Me acuerdo que eran 100. Usted me ha dicho que eran 100. Ya vamos en 700. En 700. Ya vamos en 700. Sí. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque en esta ciudad es donde más nos hacen robo. En esta ciudad que se llama transporte público, es donde más nos hacen robo. Esta es la meca del robo en Bogotá. Bueno, no digamos la meca Bueno, del robo, hermano, bueno, porque... ¿Ve? Sí, ve, pero ¿Ve? tenemos un cortocircuito. ¿Ve Eso lo que lo- le estoy diciendo? ¿Ve lo que le estoy Recapitulemos. Es el sitio donde más roban en diciendo? Bogotá. Rebobinemos. Eso, el sitio donde más roban. Alrededor del transporte público es el sitio donde más roban en el mundo. En el metro de Nueva York roban, en el metro de Tokio, porque fluye mucha gente que va de afán y que puede estar descuidada. Entonces por eso tiene que tener un comando propio para prevenir todo, prevenir violencias de género, prevenir acoso a mujeres en el transporte público, pero también prevenir hurto. Y para prevenir hurto necesitamos motos, necesitamos policías, necesitamos que trabajen con los gestores de Transmilenio, necesitamos cámaras. Necesitamos que esas cámaras estén conectadas con el C4 para que nos ayuden a perseguir a un delincuente en caliente. Alcaldesa, tenemos cerca de 8.200 cámaras interconectadas en el sistema del Centro de Comando, Control y Cómputo de Bogotá, el C4, que ese es el cerebro como de la Campo en Teranda, tecnología en Bogotá. es un súper centro. Ahora si quieres pasamos Sí, allá. chévere. Ah, Luz es nuestra directora ya en el C4. Hola, Buenas. ¿cómo estás, Luz? Ella es la que dirige el C4, todo el centro de comando. Allá ¿Cómo está? Muchísimo gusto, Juan Roberto Está todo el Vargas, centro de ¿cómo comando de cámaras, ahorita terminamos allá si quieres. Sí, chévere. Y además allá es donde manejamos, queda la sede de bomberos, que tenemos todo, riesgos, salud, mujer, La línea 123. gobierno, la línea Ahí 123, llega todo. las cámaras. Entonces desde ahí administramos toda la seguridad cotidiana o cuando tenemos eventos difíciles que cubrir. Al C4 se conectan 8.300 y pico de cámaras. En el sistema de transporte público Entonces, son tenemos más o ¿cuántas? menos 1.400, 1.500 cámaras, casi 1.482 482 en el cámaras sistema. del sistema Transmilenio en las estaciones. Por ejemplo, en mira, los- esto es una cámara. ¿Sí? Correcto. Estos Son las son cámaras de cámaras. recaudo. Estas son cámaras Pero a de ustedes les recaudo, llega ya la señal, pero también claro. tenemos cámaras de seguridad y las podemos combinar ambas. Entonces, aquí lo que vamos a ver acá, en la pantalla a la derecha, perdóname, en la pantalla, Allá en la esquina. ¿Sí ves? Esa ya no es de recaudo, sino Ah, de ok, seguridad. ya de seguridad. ¿Sí? Sí. Pero podemos combinar cualquiera de las dos. Claro, le sirven la señal. Sí. esto es una imagen en vivo del C4. Este es el video wall del C4. Entonces ahí estamos una cámara mostrando lo que se ve en esas cámaras de allá, aquí lo estamos evidenciando. Entonces estas son las cámaras de los portales, de las estaciones, etcétera, conectadas al sistema de videovigilancia de la ciudad. Además de eso, tenemos un grupo de cámaras que están monitoreadas permanentemente por Transmilenio.
que aquí lo estamos viendo. Adicionales a las... Ah, ya. Exacto. Ok. Aparte el C4. Transmilenio tiene su propio centro de comando y control. El de Transmilenio, el de transporte Aparte público, del C4. que se hace por razones operativas, digamos, por vigilar el sistema, por vigilar que las rutas sí salgan en la frecuencia que son, paren donde tienen que parar, en fin. Entonces, esa vigilancia operativa del sistema, pero en todo caso, cuando necesitamos para razones de seguridad, pues usamos esas imágenes también. Claro. Entonces, por ejemplo, alcaldesa, ¿qué pasa? Las cámaras de los buses, las que van en los buses, tienen un sistema de conexión distinto porque pues son móviles, ¿no? ¿Todos los buses tienen cámara? Son 30.000 buses, 30.000 todos. cámaras en buses. Perdón. 30.000. 30.147 cámaras en los buses que se activan además por unos botones que tienen los conductores en caso de que ocurra alguna situación, un pisón de pánico, porque realmente es un botón con el pie. Cuando eso ocurre, se activan las cámaras, inmediatamente el centro de monitoreo de Transmilenio lo recoge, empieza a ver y alerta al C4 para que lo que se requiera. Pero eso sí, yo no sabía que los buses tenían 30.000 cámara. en los buses y en las estaciones van al centro de Transmilenio. ¿En las ¿Y estaciones 8.000? cuántos tienes? Mire, son, para que números gruesos. Bogotá tiene 8.300 cámaras conectadas en el C4. Ok. De Esas esas son de seguridad. 8.300 cámaras, de esas, 1.500, 1.482 son las de las estaciones. El ejemplo de este domo de acá. Ok, ¿sí? ellas para tener... Esas están conectadas al C4. Además de Ok. las que están ahí, son las de la calle, las de Las las otras de 30.000 son en buses. Dentro de los Esas buses. no van al C4, van Sí. al centro de Transmilenio. Ok, Al centro directamente de- al de Transmilenio. Exactamente. Pero muy berraco, yo no Y sabía. Transmilenio, gracias al comando de Transmilenio, gracias a la coordinación de los equipos de seguridad de Transmilenio, inmediatamente el protocolo de actuación, cuando esto ocurre, se activa también una línea de atención, si se quiere, para ver si se necesita algún apoyo de la Metropolitana de Bogotá al comando de Si el Transmilenio. del bus Ya. en la cámara de Transmilenio activa la cámara y reporta, dice, tengo un atraco en este instante dentro del bus. Eso le llega a Transmilenio y Transmilenio lo reporta al C4 para que se active Toda la capacidad de el reacción. protocolo de seguridad. Claro, Sobre todo, de reacción. o responde Un el coronel. comando de Transmilenio que esté más cerca, o responde el cuadrante del barrio que esté más cerca. Lo que sea más rápido. Lo que sea más rápido. Exactamente. Lo que esté más cerca. Y lo otro que estamos haciendo también, y mi coronel aquí un me caso confirma, real que se presentó en la estación de Olaya. Hacia el pasa? tipo acaba de robar, hacen el alerta La dentro del exactamente, bus por medio de las cámaras los y evidenciamos llega el cuadrante, que es lo que de decía la Olaya. alcaldesa, lo que sea más rápido. El evento se presentó en la estación Oraya. Se subió en Él un se bus suben al bus. y Entonces se la pasa policía a- sabe, por cámara, que Lo siguió vamos en el haciendo bus. siguiendo. Dice el tipo de la ordena el chaqueta seguimiento, azul con gris. Y lo Y cogió lo en cogimos otra en estación Nariño. más adelante. Ah, o sea, no lo cogieron en la donde En la robó, misma- sino más adelante. Más adelante, exactamente. a través del Ah, seguimiento que claro. se hace con todo el Claro, igual, claro. igual que este caso que se presentó hace 2 días, ahí y el hurto en la infraestructura también, este se presentó en la avenida El Dorado, quitan la lámina, se suben al bus, cuando ven la patrulla que viene, se suben Ah, mire el inmediatamente tipo, al bus, mírelo ahí sí, robándolo. ahí están los dos. Se suben Se inmediatamente robó al todo bus el cableado. y los pedimos en la La avenida lámina. Chile. Mírelo, con el ICAT y toda la vaina. Rompió esa vaina. Y por ejemplo, ahí estaba pasando eso y ahí reportan. cámara está viendo. Claro, claro. Entonces Y la cámara lo lo. reporta. Oiga, pero confiado el tipo, se robó toda una lámina. Fresco. Y salió con ella. Mira esa vaina. Ahí es ya increíble. cuando no se ve ahí, está mirando que había una patrulla, salen con la lámina, Qué la barbaridad. patrulla recupera la lámina y ellos salen en un bus. Qué barbaridad. Ahí Esa ya. vaina. Ahí ven ¿Tú que no hay una sabes? patrulla. No, pues me imagino Hemos una tenido tan que grande. reinvertir 5.000 millones de pesos en mobiliario público que se roban. Ayer O lo de hicimos las en el tablero, en estaciones, el noticiero. O Ya de, recuperamos- o de aquí ya canetas, recuperamos o la de lámina. señales del SITP, paraderos, o, en fin. Esta Ya- toma ya se recupera la alcaldesa, lámina. Roberto, es adicional a las cámaras y demás, los policías que están trabajando en Transmilenio cuentan con cámaras corporales. Tiene Ah, body ok. cams. Que Las body cams. complementan las imágenes y demás, pero además también es un tema de transparencia en la labor y el Claro. procedimiento de la policía. Claro, Entonces ahí es donde te digo que cada quien tiene que hacer su parte. claro. Que te voy a explicar. En hurto simple es, ¿viste? Esos tipos no te dan armas, No. te dan un alicate. Y quedan libres. Hurto simple, menor cuantía, eso vale menos de 4 millones de pesos. Se lo presentamos la policía a la fiscalía. Venga, coronel. La fiscalía al juez. En un 88% de las capturas en flagrancia de hurto simple, los jueces los dejan libres. Muy berraco. El Muy 80 y... berraco. 8. No, eso no Muy puede ser. berraco así.
¿Qué es lo que tiene judicialización más efectiva? Y claro, entendemos por qué. Cuando hay captura por orden judicial, como en los maracuchos, ¿viste? Que eso es distinto, O claro, como es en un las operativo. 190 bandas de atraco de carros, celulares. Entonces, claro, ahí tenemos las imágenes. Conectamos seguimiento, hay inteligencia de la policía. Unimos las diferentes vainas, vemos dónde operan. Metemos personal encubierto. Se les infiltra. Saben los nombres. Durante meses hace el seguimiento de a dónde es que llevan el carro, dónde es que deshuesan la moto, ¿sí? Y con todo ese material que es arriesgando la vida de nuestros policías. A mí de verdad por eso es que me duele Claro. que digan, no, eso es un caos, está fuera de control, se le salió. ¿A quién le están diciendo eso? No solo a la alcaldía, le están diciendo eso a los policías, Claro. que se ganan menos de 2 millones de pesos y arriesgan su vida todos los días por cuidarnos. ¿Tú crees que es muy fácil infiltrarse en una organización criminal donde los descubran, los matan? Bueno, y eso hacen todos los días, ¿para qué? Al mes o 2 meses, en el caso de los maracuchos nos tomó 7, porque era una organización transnacional muy grande. Tenemos todo el material probatorio. Sabemos qué sale es fulanito, sabemos en qué casa van, sabemos a quién se lo venden, tenemos material fotográfico. Las cámaras los han grabado porque los han seguido durante varios días o semanas. Entonces, con todo eso, nuestra policía va y le dice a la fiscalía, Tome. pido esta orden de captura. La fiscalía evalúa, va donde un juez de garantías y pide orden de captura. Con el material el juez de garantías dice, listo, expido la orden, está autorizada. Vamos y los capturamos. Cuando es captura por orden judicial, pero la orden judicial implica todo esto que te estoy diciendo. No, pues todo un trabajo. Todo esto. Esto lo hemos hecho con 190 bandas de atraco y con 2 de las 9 de crimen organizado. O el ejemplo de los Camilo el año pasado, que era la otra. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Y fue porque a esa tercera le metimos 18 piscos a la cárcel en una sola operación. ¿Sí? Yo el año pasado dije, esas bandas, los Camilos, eran el equivalente a las FARC en Bogotá. ¿Los qué? Los Camilo. Camilo. Alias Camilo está en Cómbita. Está en Cómbita preso. Y los Camilo es su banda. Los Camilo operaban de Suacha, Bosa y Kennedy. Eran la banda de narcotráfico y crimen organizado más grande de Bogotá. Nos demoramos 1 año, estaba ese. Y por otro lado llegó un tipo que se llama Jacob Masacre, de una banda venezolana que se llama Los Meleón. Estos dos a tiros enfrentados. De los Camilos desarticulamos toda la banda, 18. De los Meleón los encontramos y de los 3 jefes, 2 murieron en enfrentamientos cuando fueron a capturarlos con la policía. Uno se escapó, que se llama Jacob Masacre. Ese sigue libre. No sabemos si en Colombia o en Venezuela, pero sigue libre. Entonces, esa fue la primera gran confrontación que tenemos. Eso nos tomó 1 año desarticular esas bandas. A los Meleón no los capturamos en Bogotá, los capturamos en Norte de Santander. Llegamos a una finca entre Norte de Santander y el eje cafetero. Recibieron a la policía a tiros. Igual los capturamos. A unos y 2 muertos. Y uno se escapó. Entonces, cada vez que hacemos esas operaciones, hay que hacerlas. Eso es lo que nos corresponde. Eso toma meses, hermano. Necesitamos eso es un operación, trabajo de filigrana, información de inteligencia nacional, internacional, de Venezuela, de rutas de narcotráfico fuera de Colombia, No, es que es muy para grande. poderlos judicializar. Sí. Entonces, eso, crimen organizado es Ministerio de Defensa y Policía Nacional, ¿sí? Con Fiscalía. Criminales de atraco, llamémoslo así. Eso sí es Policía Metropolitana con Fiscalía. Y el resto es esto. Es cámaras, redes de seguridad, coger al que roba en Transmilenio, coger al que roba en la calle, coger al raponero, coger al que atracó al señor en el Porsche, que también lo cogimos. Sí, sí. Entonces, eso es seguridad ciudadana, digamos así, y cultura ciudadana. Eso es lo que tenemos a cargo todas las alcaldías. Todas las alcaldías. Lo que pasa es que como Bogotá es un país así de grande, pero fíjate es que una también le está pasando a mi colega, el alcalde de Barranquilla, pues, No, ¿no? están desesperados. Que están- tiene bandas transnacionales de crimen organizado operando allá, porque claro, es un puerto, por allá sale droga. Aquí hay un mercado muy grande de 8 millones de personas para vender y para lavar rentas ilícitas. Y está el aeropuerto El Dorado, por donde entra y sale igual
¿Hay algún estimativo de rentas de esas bandas? Digamos, de que mueven mercados. ¿Cuánto mueve el narcotráfico en Colombia? No, 6, 7 billones de pesos al año. Las estimaciones más serias que yo he visto hablan de entre 1 y 3 puntos del PIB de Colombia. Eso puede mover el narcotráfico en Colombia. Y el mayor mercado de venta o de lavado de esa renta ilícita, esos tipos se hacen matar, no solo por la venta, sino por el lavado. Porque esos tipos no son las FARC, a esos tipos tener caletas de dólares enterrados en un río no les sirve de nada. ¿Qué fue lo que hizo Ricardo Calderón en el informe? No les sirve de nada, ellos necesitan lavar eso disfrazándolo en negocios inmobiliarios, disfrazándolo en negocios lícitos. Nadie está haciendo la tarea que le toca. El gobierno nacional suelta a los delincuentes. Que capturamos por orden judicial, lo soltó. Porque los que están en la cárcel, en su inmensa mayoría son por orden judicial, no por flagrancia. ¿Sí? Tenemos 88% de reincidencia porque dejan libres a los de flagrancia. Y su ministro sale y dice que no va a hacer cárceles y que va a liberar más delincuentes, presidente. O sea, así sí es muy berraco, pues. Así sí es muy berraco. Nosotros aquí todos los días animando, apretando para que no cometan violaciones de derechos humanos y acompañándolos para que hagan bien la tarea, para capturarlos. ¿Y usted los deja libres? No, hermano. No. Entonces, cuando no son los jueces, son los ministros de justicia. Mañana en Sala de Prensa esperen la segunda parte de este análisis sobre la seguridad en la capital del país. Sigan ustedes con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.